están? Soy Heidi Trigo. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes el día de hoy, aquí en tu segmento de preguntas y respuestas de tu programa I Need to Know. El día de hoy vamos a estar respondiendo las preguntas que la gente nos hizo llegar a las redes sociales a través de nuestro Facebook, de nuestro YouTube, de Twitter, Instagram, todas sus preguntas acerca de los casos de violencia doméstica. El licenciado Anthony Suárez estará respondiendo todas las preguntas que nos llegaron. Gracias, licenciado, por su tiempo nuevamente. Y estaremos respondiendo las preguntas de este tema tan importante y tan amplio, ¿verdad? Que nos ha dejado una historia, una invitada que tuvimos en el programa, nos dejó su historia para que nos sirva como experiencia, ¿no? En futuros otros casos. Right. Licenciado, dígame, desde su experiencia, usted, este caso u otros casos, ¿alguna anécdota, recomendación o algo así en situación a este caso o otro caso que haya tenido? Ya, actualmente en los casos de violencia doméstica, que puede ser algo tan sencillo como una agresión, que es un delito menor, o puede ser hasta un homicidio que se conlleva, porque normalmente lo que sucede es que son las emociones. Y nosotros los latinos, que somos bien emocionales comparado a otros grupos, razas, tenemos tendencia de actuar con el corazón y con las emociones. Y en el sistema americano eso no se perdona, porque no se puede tocar a la otra persona, y actualmente hasta gritando a una persona, amenazándolo, que la persona actualmente cree que va a recibir algún golpe, en una intimidación de ese tipo puede resultar en un arresto. Y como hemos visto en la entrevista de María, algo tan sencillo como simplemente tratando de evitar una pelea, metiéndose en el medio, puede conllevar que te ponen cargo a ti criminal, te ponen una orden de protección, que podemos hablar un día sobre orden de protección, pero la orden de protección, Harry, no es simplemente un caso civil. Se puede convertir en un caso criminal si uno va violando las condiciones del caso civil. Te arrestan sin fianza. Eso conlleva una consecuencias grandes. Y en el caso de Heidi, le quitaron los hijos, en custodia se convirtió. Le quitaron los hijos, le puso un caso criminal y también una orden de protección. Todo de un momento. Y eso puede ocurrir y ocurre constantemente en el caso de violencia doméstica. Es un nombre que incluye muchas cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o estoy esperando las preguntas que hacen los radioescuchas o de Facebook, la audiencia, actualmente, ¿cómo puede bregar uno con eso? Yo como abogado te digo que trato de presentar en todo mismo. Yo soy un ser humano como cualquier otra persona. Cosas suceden en mi vida. Pero si uno habla con la gente que me conocen, dice, pero qué tranquilo sexual. Es porque yo sé que las consecuencias de no ser tranquilo son tan grandes que es mejor tener no bregar con compasión en las cosas, pero con su mente. Y eso es lo que tengo que tratar de convencer a nuestra audiencia, que actualmente piénsate, antes que empieces a gritar, antes que te pone pie a pie con otra persona, sea en una condición familiar o sea en la carretera, porque es otro caso famoso también, en la carretera, road rage, se dice en inglés, y la gente se han explotado, hay consecuencias graves. Bueno, muy interesante lo que acaba de decir. Y yo tengo una pregunta, esta va mía, para entender un poco más, para que la gente entienda un poco más acerca de este tema. Esta va mía y luego seguimos con porque tengo varias preguntas. Okay. Acabas de decir que hasta incluso una agresión se puede considerar como caso de violencia, verbal me refiero, se puede considerar como caso de violencia doméstica. ¿Cómo denominaríamos, a qué se denomina en sí violencia doméstica? Si la persona... ¿Qué entra en ese conjunto para que la gente, a lo mejor la gente dice, me gritó, pero nada más? No, pero si gritar es una amenaza, te voy a matar, te voy a dar un puñal y te enseño un puño, eso es suficiente, porque se llama immediate threat. Como una intimidación. Intimidación que es inmediata. No que, mira, yo te voy mañana, voy para darte una bofetada. No.
tiene que ser algo en tu cara, algo y que puede ser inmediata. Y eso es suficiente para asustarte a ti, darte una sensación de inseguridad, puede servir como un acto de agresión. Bueno, pues ya sabemos que todo lo que sea como intimidación es considerado como un acto de agresión, o sea, en este caso de violencia doméstica, ¿verdad? Tengo una pregunta y es una pregunta que nos hace Sofía. Okay. Gracias, Sofía, por tu pregunta. ¿Qué es ¿qué es una orden de protección? Dice, ¿y cómo me protege? ¿Cómo me sirve a mí solicitar una orden de protección? Buena pregunta, Sofía, buena pregunta, porque actualmente yo le digo a muchos de mis clientes, mira, una orden de protección es un papel. Eso no para bala ni puños, ¿ok? Actualmente en el sentido que te puede proteger contra una persona bien agresiva o determinado a hacerte un daño, no hay ninguna protección. Pero por lo menos es algo, porque si la persona se acerca de ti, la policía están autorizados a arrestarlo inmediatamente. Del momento que usted llama a la policía, mira, él está aquí, la orden de protección dice que no puede estar en 100 pies alrededor de mí, él está aquí, me están señalando, eso es suficiente. No tiene que ser una nueva agresión, no tiene que ser una nueva intimidación, simplemente estar alrededor de ti es suficiente para hacer una violación de la orden de protección. Muy interesante, no necesita agredirte, sino simplemente estar cerca. Esa es suficiente motivo como para tú darle uso a tu orden de protección y ponerte en contacto con la policía para que ellos hagan el arresto adecuado, ¿verdad? Right. Bueno, pues Sofía, ahí quedó respondida tu pregunta. Tengo otra pregunta. Esta persona no quiso dar su nombre, vamos a dejarlo en anónimo. Gracias por tu pregunta, anónimo. Dice, ¿tiene importancia mi estatus legal de inmigración para poder solicitar esto? O sea, me imagino que la persona está en una situación irregular, ilegal, aquí en los Estados Unidos, y a lo mejor tiene miedo solicitar una orden de protección por su estatus, ¿no? Entonces no se acerca a la policía. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Si tiene importancia, ¿puede hacerlo, no puede hacerlo? ¿Importa o no importa? Otra pregunta. Podemos decirle al anónimo que actualmente tu estatus legal no importa y no te pueden prevenir ni te pueden arrestar a ti por llamar a la policía pidiendo protección. Okay. Actualmente es una protección y debajo de la ley federal también, si usted es víctima de violencia doméstica, te da a ti un perdón temporariamente mientras tanto el caso está pendiente. Okay, no deben de tener miedo de llamar a la policía porque la protección federal existe también. Indiferentemente del estatus legal, tú tienes derecho a una protección, ¿no? Eso es así. Muy interesante eso, porque yo creo que en muchas situaciones de muchos inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos sufren de agresiones, de estos casos de violencia doméstica, agresiones por parte de sus parejas, ya sea hombres o mujeres, porque los hombres también sufren agresión. Sí, que hay mujeres allá afuera que están, ¿sabes? Sí, lo hay, claro que sí. Y pues por el hecho de su estatus legal, no se atreven a denunciarlo. Es importante lo que nos acaba de compartir y responder a la pregunta de Anónimo. Muchísimas gracias por tu pregunta. De que sí, está en todo su derecho, puede solicitar una orden de protección muy indiferentemente de su estatus legal. Vamos con otra pregunta y es que la verdad que está muy interesante porque todas las preguntas que nos han llegado nos han llegado muchas y hemos seleccionado como que las que se han repetido más. Si el abuso o la violencia doméstica ocurrió hace tiempo y en su momento no hizo la denuncia, pero ahora siente el derecho de querer hacerla porque vio que va peor o porque, yo qué sé, ahora se está divorciando, ahora quiere hacer la denuncia. ¿Qué dice? ¿Puede hacer la denuncia ahora y puede pedir después de tanto tiempo la protección? Bueno, cualquier acto tiene que ser entre statute limitations, que probablemente será 3 años. Ahora, ¿cuánto tiempo es 3 años, son 3 años. 3 años. Okay. Pero toda la evidencia tiene un peso. Evidencia que se espera para divulgar, muchas veces se ve como evidencia fabricada. Right? So,
no quiere decir que la evidencia no se puede usar. Él me dio un puño en la cara. Ahora, eso fue cuando fue el año pasado. ¿Por qué no existe la queja en ese momento? Bueno, tú puedes darle muchas explicaciones, pero un jurado o un juez no necesariamente tiene que aceptar que eso ocurrió. Obviamente, lo más inmediatamente que lo hacen, desde el momento que tienen fotos, por ejemplo, de agresión, más evidencia va a tener y más problemas que existe. Pero usted tiene el derecho de ponerle la queja. Lo que va a suceder es la pesa, the weight of the evidence, está afectada por el tiempo que se determinó. La evidencia, por decirlo así, ¿verdad? Sí, pero eso, el testimonio tuyo es evidencia. Vamos a usar los casos que son prominentes en los teléfonos, en tantos casos que están prominentes ahora en el periódico o en la media social. Las mujeres que están acusando a Bill Crosby, por ejemplo, o mujeres que están acusando al presidente Trump. Muchas de ellas aceptaron dinero. Claro. Eso no quiere decir que eso no existió o que ellos están vendiendo su historia. Es posible, pero el jurado tendrá el derecho de balancear. Otras esperaron muchos años entonces tendrían que explicar por qué. Bueno, hay veces que sí se puede explicar. Bueno, estaba abochornado, no quería, nadie me iba a creer. Era su palabra contra la mía. Había muchas razones por cual uno puede decir no lo reporté a ese momento. Pero eso no que no es admisible, es qué pesa tiene la evidencia. La evidencia, ¿no? Dependiendo de la evidencia también, ¿verdad? Bueno, la palabra tuya es evidencia. Eso porque te pueden arrestar por una persona alegando que usted hizo algo. Porque la palabra de persona es evidencia. Ahora, hay evidencia colaborando. Si puedo colaborar lo que estoy diciendo, eso extra evidencia para colaborar mi evidencia. Pero solamente tu palabra es evidencia. Claro, ya es una evidencia, pero también se podría utilizar, como en otros casos, es la palabra de él contra la de uno. Right. Entonces, la palabra de uno contra el otro, entonces usted esperaste 4 meses, 6 meses, 1 año para reportarle, es posible que el juez o el jurado dice, mira, eso fue fabricado. Claro que sí. Para responder a la pregunta de esta persona que nos hizo de cuánto tiempo necesitaría, o sea, hasta 3 años, entonces 3 años, sería sí. la respuesta para darle así una respuesta clara. Right. Aunque haya pasado dentro de esos 3 años, todavía puede hacer la denuncia y si quiere, pues entonces, por ejemplo, como yo hice en el caso de María, cuando la persona hace una denuncia, entonces yo saco evidencia para señalar que él tenía venganza, que esta alegación se hizo porque otra cosa ocurrieron mientras tanto y ahora fabricó un cargo para tapar lo que ocurrió. Muy interesante. Pero cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Cada caso es un mundo, como dicen, ¿verdad? Y hablando ahorita de solicitar la orden de protección, nos hacen otra pregunta que nos acaba de llegar al WhatsApp. Gracias. Vamos a dejarlo porque también dice que no quiere decir su nombre. Vamos a dejarlo en Víctor. Víctor nos dice, ¿dónde puede solicitar esta petición? ¿Dónde se realiza la petición de la orden de protección directa? ¿Dónde puede dirigirse? En cada condado hay la corte central. Normalmente están hechos en downtown de las ciudades. En cada condado tienen una oficina que pueden aceptar su petición. Y la corte pide a los guardias que digan ahí dónde yo puedo sacar la orden de protección y te van a dirigir a la oficina, te van a enseñar dónde está. Es fácil. Es fácil en cada condado. ¿Sabes qué me he dado cuenta, licenciado? De que voy a decir los hombres, por en general, que nos han escrito las preguntas son los que no quieren decir su nombre. ¿Será que tienen más miedo Es porque hay muchas Ramonitas por ahí, tú sabes. Puede ser mucha Ramonita peligrosa por ahí. Peligrosa por ahí, exacto. Muy interesante. Vamos a ir con otra pregunta acerca de esto, pero es más pregunta mía. Esta pregunta mía ya para finalizar acerca de este tema, porque es un tema tan amplio, pero obviamente yo creo que más recomendación, creo yo, antes de ir a solicitar esto de protección, obviamente asesorarse con un abogado, creo yo.
¿verdad? Sí, definitivamente. Lo primero que debería hacer, creo yo, a mi parecer, antes de hacer cualquier cosa, es buscar la asesoría de un abogado. Bueno, si uno está en peligro, lo que tiene que hacer es buscarte la orden de protección. La orden de protección primero. Ahora, si tiene un poco de tiempo para hacer, debe hacerlo, porque si no hace la petición correctamente, entonces el juez no va a ver la emergencia, el temor que uno tiene. Si uno no lo escribe bien, entonces es posible que te tumban los cargos por simplemente no describir con detalle, expresarte bien. Yeah. Bueno, pues muy interesante por eso contar con la asesoría de alguien que te pueda, ¿no?, asesorar y defender también en una situación así. Así que pues muchísimas gracias. Con eso damos por completado el programa del día de hoy, respondiendo con este segmento de preguntas y respuestas. Espero poder haber respondido, que hayamos podido responder y satisfacer todas sus dudas acerca de este tema de casos de violencia doméstica. Gracias nuevamente por su tiempo, por su experiencia, y ya saben que nos vemos en otro programa aquí en tu programa I Need to Know, con muchos otros temas más de su interés a manera de educar, para educarnos, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, nuestra audiencia. Manténganse en sintonía, porque vamos a tener no solamente la expertise que yo traigo de 41 años experiencia como abogado, pero también de otros amigos que yo tengo en diferentes áreas. Y vamos a tener políticos, y vamos a invitar políticos, expertos en diferentes áreas de la ley, por informar y educar, y ojalá también podemos entretener. Así es, licenciado. Muchas gracias. Y decirles a todos ustedes que si quieren la asesoría de un bufete de abogados así con más de 40 años de experiencia, pueden contactar al 407-841-7373, Suárez Law Group, ya saben, aquí en el 517 West Colonial Drive. Gracias a todos por su sintonía, por su audiencia, por su compañía, y nos vemos en otro próximo programa aquí a través de tu Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram, a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Gracias y hasta la próxima.